Mis amados, bendiciones. Bueno, estamos en tiempos complicados, ¿sí? Pero tenemos la fuerza de Dios, la fe que nos dio. Estamos hablando ahora sobre los 7 sellos. Y pues vamos a ver, ya hemos visto dos y empezamos el tercer sello, que significa el tercer caballo. Y ya identificamos también que en el tiempo en que Juan lo miró, no había salido. Los dos primeros sí los había visto salir. Pero por las cosas que están sucediendo, sabemos que este caballo, igual que los otros dos, están cabalgando el mundo. Y en este tercer caballo negro, sabemos que dice la escritura que lleva una balanza. Y ya hablamos el cómo la balanza es para pesar. Y hay una parte de toda la humanidad que va a ser hallado falto en esa balanza. Y dice la escritura en la profecía de lo que pasa en ese tiempo, es que literalmente solamente ganarán para medio vivir, porque lo que trabajan muy fuerte y se ganan en un día, solamente les servirá para comer. Se refiere a lo que en aquel tiempo se conocía, ¿no? Eh, las, la cebada y el trigo. Y entonces dice que comprarían solamente 1 litro de trigo, ¿ya? Y por el mismo denario 3 litros de cebada. Eso, si tú vas a los anales de la historia, para comer una familia con eso, tenían que comer por granos. Pero el Señor da una orden en los 7 sellos. Es la única voz entre los caballos que sale por el medio de los 4 seres vivientes, dándole la orden al caballo de la balanza que no toque el aceite y el vino. Ya no lo puede tocar. Y empezamos a hablar lo que representa en la Biblia, que no solamente representa el gozo de tener el Espíritu Santo, ¿ya? El aceite, lo que se ha simbolizado en la Biblia, el Espíritu, el vino, el gozo, la fiesta que ha de tener a Dios con uno, pero también en, en la parte material significa la abundancia, la prosperidad y disfrutar de ella, porque eso es el vino. Entonces, perdón, vamos a desarrollar las dos partes, tanto la espiritual como la material. ¿Por qué razón? Porque hace 4 o 5 meses atrás te comentaba, cuando el Señor me hizo ir a otras cosas, eh, que este es un tiempo glorioso para la iglesia. Es un tiempo glorioso para los que podemos caminar en fe. Y ya te he recalcado más de una vez que no es lo mismo saber de fe que caminar en ella, porque es la fuerza de Dios dada al hombre, hijo, creyente, para que camine por ella, pero lo tiene que hacer él en su cuerpo natural. Y acabamos de terminar unos capítulos en donde enseñamos el ser natural, en qué debe de estar atento para saber que se está moviendo en fe. Pero vamos a hablar de lo que te dije, lo que representa el aceite y el vino, tanto en lo espiritual como en lo material. Entonces habíamos quedado en eso que narramos de lo que va a pasar con las necesidades
a las personas que no se mueven en fe en este tiempo. Porque habrá algunos que tendrán suficiente riqueza, pero van a estar vacíos en la parte espiritual. Y eso no la pueden comprar con su dinero. ¿Ya? Entonces es bien importante saber lo que está pasando en este tiempo, porque el caballo 1, 2 y 3 está pasando ahora. Y ya empezó a caminar el 4. Pero vamos por el 3 primero y luego pasamos al 4. Se ha perdido la verdadera riqueza expresada en el aceite y el vino, el vivir con gozo la vida que alcanzamos con Dios. Porque al poner en balanza las obras de nuestra fe y obediencia, somos hallados aprobados, para en medio de toda angustia estar protegidos, para tener provisión en todo. Y se reconocerán porque saben proclamar gratitud en estos tiempos difíciles y complicados. Sí, porque no hay nadie que camine en fe que no reconozca que la ayuda es de Dios y que lo que le llega es porque Dios se lo da y que si se sostiene es porque Dios lo está sosteniendo. Y si Dios le da fuerza, Él le dice que esfuérzate y sé valiente, ese esfuérzate o yo te esfuerzo es el ánimo, el aliento que te da Dios para que puedas ir adelante. Y eso no viene sino por la fe. ¿Ya? Porque estamos en tiempos donde se revivirá lo que a Noé le tocó pasar. Entonces, lo que dejamos hace como 5 meses atrás lo retomamos ahora. Mateo 24, vamos a leer del 32 al 39, que es la parte espiritual del aceite y el vino. Es el ejercicio que hace una persona cuando tiene el Espíritu Santo. Y ahí está lleno de la fe que Dios da. Y de la higuera aprendé la parábola, dijo el Señor Jesús. Cuando su rama ya se pone tierna y echa hojas o brotan las hojas, señal, una señal, perdón, de lo que debemos de tener cuidado, así como puso de ejemplo la higuera, es a los acontecimientos que están pasando, para darte cuenta en qué momento de los sellos estamos y cuáles son los detalles a que tenemos que colocar atención de las cosas que está sucediendo con la humanidad para saber en qué punto de la venida del Señor estamos. Ya, porque como leímos, nadie sabe cuándo ni cómo. Aquí mismo lo vamos a estar leyendo ahora. Pero sí tener la certeza, no vivir con miedo, esperando juicio, castigo, no, sino estar expectante. Porque el que tiene a Dios en su corazón, el mayor anhelo es encontrarse con su Dios. Por eso la persona que se muere en el Señor, aunque ninguna persona muere, es el cuerpo físico. Tú eres un ser espiritual, que tenemos que usar esta carne y estos huesos para poder que nos conozcamos en este mundo físico. Pero aquel que parte con el Señor, una gloria, una dicha. Primero, no le van a tocar todos estos tiempos difíciles y complicados. Y segundo, ha sido escogido para estar con el Señor. ¡Ja! ¡Qué bendición! Estar ahí, en donde están todos los que han muerto en la fe, creyendo y esperando. Entonces, él dice que pongámosle cuidado como la higuera a las cosas que están pasando, porque va a hablar de los tiempos de Noé. ¿Ya? Sabéis que el verano está cerca, o sea, ustedes identifiquen que el verano está cerca porque ven a la higuera que están brotándole ramas y hojas nuevas. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, y cuando, perdón, que me ha dado una tosecita, denme un chance, tomo agüita. Y mientras tomo agua, me viene a mi mente una aclaración sobre esto. Mira, aquí en Romanos, capítulo 1,
versículo habla de las cosas que tenemos que ponerle cuidado, ¿no? Dice, esto de las señales es de la gente que ignora las cosas del Señor. Dice en Romanos 1, vamos a leer del 21 un poquito hacia abajo. A ver cuáles son las cosas que tenemos que poner cuidado. Dice, pues aunque conocían de Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Está hablando Pablo de la gente que ha oído de Dios o los que han conocido del Señor, pero se siguen portando igual de pecadores e impíos que antes, o peor, que con todo lo que se ha conocido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza, tiempos difíciles, en donde los ojos del arrepentimiento para estos practicantes van a estar velados, ciegos, ¿ya? Ciegos, porque en su corazón no hay el más mínimo señal de arrepentimiento, entonces por el contrario, se ahondan en el pecado. Por consiguiente, Dios los entregó a las impurezas en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a criaturas en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Estas son señales que están pasando ahora. Y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también dan su aprobación a los que lo practican. Por lo cual no tienen excusas, hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. O sea, esas son las señales, así como en este momento el Señor habla de mirar la higuera cuando está comenzando a nacer y a florecer las cosas. ¿Por qué razón? Porque muchas veces se usó esto comparándolo con Israel, porque Israel le llamaba la higuera. Pero la parábola esta enseña eso, es un comportamiento de una generación. Y recuerda que en Apocalipsis la mayoría de las veces cuando habla, verán esta generación. Es el momento en que se está cumpliendo. Porque muchas veces nosotros interpretamos, bueno, pero el Señor lo dijo cuando estaba vivo, para esa generación, y no pasó. No, es en el momento que esas cosas sucedan.
esa es la generación a la que se le está hablando, ¿ya? Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, las que acabamos de leer, sabed que Él está cerca a las puertas. O sea que el caballo número 3, caballo negro, el de la balanza, está anunciando como trompeta que la venida del Señor está próxima. ¿Cuándo? Nadie lo sabe, ¿ya? En verdad os digo que no pasará esta generación, ¿ya? A la que está hablándole en el momento que el caballo negro está recorriendo el mundo juntamente con los otros dos caballos, el blanco y el rojo, ¿ya? Esa generación que le tocó en la entrada en el caballo negro está repitiendo cosas que se hicieron en el tiempo de Noé, ¿ya? Hasta que todo esto suceda. O sea, todas esas cosas tenían que suceder en el tiempo en que el caballo negro está caminando para poder nosotros identificar como señal, así como en la higuera, ellos saben por las ramas y las hojas que el verano llega, que este es el tiempo que va a llevarnos a la venida del Señor. Nos va a llevar. No es que en el caballo negro el Señor viene. No, nos va a llevar al tiempo en que el Señor viene porque nos enseña las señales y los tiempos. ¿Ya? El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día que va a venir el Señor, y ahora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo. Muy bien, ni al Señor Jesucristo, que es el mismo Dios, como Jesucristo, no se le permitió conocer el momento. ¿Ya? Él está hablando vivo sobre la tierra. Recuerda lo que está pasando en la parábola. ¿Ya? Tenía que morir y ascender para volver a recuperar toda su pompa y toda su gloria, para poder enterarse, porque Él es Dios, Él es el mismo Dios. Entonces, ahora Él sabe, porque Él es el Dios, pero cuando estaba aquí no le fue dado en la tierra ese conocimiento. Ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, señal, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en matrimonio, esa lujuria que estamos leyendo ahora. Porque cuando una persona, mujer y hombre, se casa, ¿cierto? Se unen en lo que el Señor llamó el matrimonio. Pero este es un matrimonio donde ellos mismos lo crean y se dan el matrimonio a ellos. No como Dios lo ha enviado y lo ha proclamado y como lo ha legislado. Hasta el día en que entró Noé en el arca y no comprendieron. Por eso leíamos que el Señor no les ha permitido poder darse cuenta de lo que está pasando. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, una generación de este tiempo completamente perdida, navegando solo en intenciones de placer, poder, riqueza y hacer el mal, disfrutar todos los placeres de la carne. Todo eso está pasando ya hace tiempo. Se va a agudizar más. ¿Por qué razón? Porque tiene que permitirle, como está pasando en este momento, que el caballo pálido, el amarillento aquel, que significa la muerte, empiece a entrar y a mostrarse en el mundo. Porque ese es el que le va a dar la entrada a nuestro Señor y al resto de la iglesia. ¿Eh? Ok. Ahora se venía el Hijo del Hombre. Y serán tiempos donde los hijos reinarán sobre las necesidades de este tiempo.
Y esto es algo muy interesante y muy importante, porque así como él comienza a profetizar las cosas que ellos tenían que vivir, las que tenían que pasar y las que están sucediendo ahora, también él profetizó en parábolas cómo su reino, que somos nosotros, ¿cierto? Iba a establecerse en ese tiempo en medio de la necesidad, la aflicción, la enfermedad del mundo entero, ¿ya? Y hay algo que es bien importante de aclarar aquí. Yo sé que en el próximo caballo lo vamos a mirar mejor. Eso no quiere decir de que nosotros los hijos no tengamos necesidades, no tengamos aflicción, no tengamos dolor, no tengamos una enfermedad, o posiblemente perezcamos en alguna de ellas, y entonces pensemos que lo que estamos hablando es contrario a lo que se dice. No. Lo que él dijo es que no le dijo al Padre que nos quitara de este mundo para que no nos tocara vivir esto, sino que nos protegiera. Entonces, es tan importante vivir caminando en esa fe para poder gozar del vino y del aceite. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque ese caballo que tiene una balanza no solamente pesa todo lo malo que los hombres han hecho, sino todo lo malo o bueno que nosotros los hijos hemos hecho. Y cada uno recibirá su recompensa por la fe que practique, ¿ya? Entonces, es un tiempo muy importante porque los que confiaron en sí mismos, en su propia fuerza, y no aceptaron la fe que viene de Dios, esta gente que es hallada falta en esa balanza, sufrirán las consecuencias de sus decisiones. Pero así como ellos van a sufrir las consecuencias de sus decisiones de vivir apartados de Dios y haciendo su vida como ellos quieren, también nosotros, la iglesia, vamos a ser remunerados por Dios. Ahí es donde más se va a cumplir Hebreos 11, 1, 2 y 6. ¿Por qué razón? Porque no hay nadie que se acerque al Señor creyendo o confiando que Él es real, que Él no le galardone las cosas por las que Él, o lo premie por las cosas en fe que Él está caminando. Por eso es importante, ¿ya? Todos esos capítulos que el Señor me hizo mirar y revolver y yo no entendía muy bien el por qué tenía que hablar, solamente decir eso. Hoy, cuando estoy tomando Apocalipsis, me doy cuenta de que es tan importante este tiempo complicado y difícil porque va a enseñar la gloria de nuestro Señor en la fuerza fe que nos ha dado, ¿ya? Entonces, nosotros, los que podemos vivir por practicar la palabra, no por oír ni por saberla, por practicar la palabra. Practicar la palabra es caminar en esa fe, la que ella demanda, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con esa gente que le llaman ahí siervos en Mateo 24, refiriéndose a los hijos? Bueno, aquel que le sirve a alguien que está en un nivel de autoridad mucho más elevado. Y nosotros, porque es que esos versículos que nos han enseñado sin la profundidad necesaria, de que Él creó un reino de reyes y sacerdotes. Y eso fue una muy mala traducción. ¿Por qué razón? Ahí no dice en el original, y ahora con toda la información que tenemos en internet la pueden investigar. No es un reino de sacerdotes, no, Él hará un reino para sí de sacerdotes. Y si usted mira a un sacerdote en el tabernáculo o en el templo, ¿qué es lo que él hacía? Servir a su Dios, servir a su pueblo.
porque si era escogido como un sacerdote, era un siervo de Dios para suplir las necesidades de su pueblo. Es un servicio en el cual hoy en día, si nosotros le permitimos, el Señor Jesús lo hace a través de nosotros. No solo con palabras, sino con hechos, milagros y señales, ¿ya? Y al mismo tiempo bendice nuestra vida, ¿ya? Dice la palabra referente a los que anhelan su venida, los siervos fieles. Entonces, él comienza a hablar una parábola que al tiempo, todas estas que vamos a leer, eh, yo las reviso y las miro y las contemplo y las medito. Y no solamente son parábolas, son profecías que se van a cumplir en este tiempo. Igual que levantar el tabernáculo caído de David. Usted lo puede hacer o no hacer. Eso no quiere decir que no es un mandato de Dios que se haga para este tiempo. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque son de las cosas que tienen que ser restauradas en la iglesia, donde los servicios tienen que ser primeramente de adoración para el Señor. Tenemos que dejar eso y tener un programita de 2 o 3 canciones y entonces el pastel es la palabra que yo he entregado y te he dicho, la palabra es importante, pero el día del Señor es el día de Él. Se supone que los 6 días anteriores es para que tú y yo tengamos un día con Él. Ay, sí, vos son cosas que te gusta escuchar, sobre todo si eres un ministro, un pastor, es muy difícil cambiar ese andamiaje, esa estructura en donde la palabra se volvió el centro del día domingo. Y al Señor se le regalan ahí con migajas, 2 o 3 melodías, porque no son ni siquiera adoraciones, canciones. No, duele, duele, yo sé que les duele, pero así es. Entonces, esas de las cosas que tienen que cambiar también, ¿ya? Porque es un reino de siervos para el Señor, para Él, ¿ya? Entonces Él comienza a hablar de varias profecías ahí. Ya vimos la de las señales de la higuera, ahora vamos a entrar a lo del siervo fiel y el infiel. Vamos a tratar de que el tiempo me dé para llegar ahí. Mateo 24, del 45 al 51. ¿Quién es? El Señor va a comenzar a identificar el fiel y el infiel. ¿Quién es? Pues el siervo fiel y prudente. Fiel y prudente. No solamente tiene que ser fiel al Señor, sino en su accionar, en el hacer, en su hablar. Tiene que ser prudente para no herir o lastimar a aquellos consiervos por los cuales el Señor compró con su sangre y su sacrificio en la cruz. A quien el Señor puso sobre los de su casa. Y esto no solamente es al nivel del pastorado, sino de la gente que lidera al lado de los pastores. ¿Por qué razón? Porque lo peor que yo he visto en la iglesia, claro, he visto también una sobrecarga de poder que ya causa hasta humillación y vergüenza de ver cómo ministros abusan de todo el cuerpo de Cristo. Pero más aún cuando las personas que colocan en el mando para ayudarles a ellos, a veces son hasta peores que ellos. Le hacen más daños a los consiervos que lo que el mismo pastor puede hacer y muchas veces el pastor ni se da cuenta por la magnitud de la iglesia que él tiene. O lo que le llegan solo son chismes o bochinches acomodados para señalar personas. Entonces, está hablando de esta gente, ¿ya? A quien el Señor puso sobre los de su casa. Y esto es bien importante porque yo pienso que los ministerios más cuajados son en donde los ministros, los pastores líderes de ese mismo lugar saben que el dueño de la obra es el Señor y no ellos. Que tienen claro que ellos son solamente un vaso donde el Señor deposita todas las cosas y un vaso de barro.
y es la gente que más quiere enseñar y mostrar la gloria del Señor, porque de esta gente es que el Señor va a comenzar a hablar, para que les diera la comida a su tiempo. Y aquí no estamos hablando de comida física, sino darle las palabras necesarias de parte del Espíritu Santo y el Señor que cada persona necesita, porque las necesidades de cada persona son diferentes. Ya el aliento, la esperanza, la ayuda si es necesario. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. O sea, trabajando en el nombre del Señor, sabiendo que el que hace la obra es el Señor, él no torpedeando lo que el Señor quiere hacer con sus deseos, sino permitiéndole al Espíritu Santo y a Cristo hacer la obra. Entonces, dice que dichoso aquel siervo cuando el Señor venga y lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Y ahora no solamente está hablando de gobierno aquí, porque será cuando estemos allá con Él. Y entonces habla de los bienes que Él tiene en el cielo. Y, y cuando tú vas a Génesis, y comienzas a ver el inicio de lo que es el paraíso, porque aquí vamos a vivir 1000 años en una tierra nueva creada por Él, y no me cabe ninguna duda que va a ser como un paraíso. Entonces, allí Él va a poner a esa gente, Él va a colocar a esa gente que se comporta de esa manera para que sean la gente que dirija, que mande sobre lo que Él tiene. Pero si aquel siervo es malo, y cuando habla de la palabra malo, no sé lo que te puedes imaginar por malo, pero contiene envidia, egoísmo, humillación. ¿Qué otras se me pueden ocurrir? Vergüenza. Bueno, cuando usted está mirando que alguien está en esta posición de opulencia, de prepotencia, de humillación, ¿cierto? De juzgar, de juicio, de enredo, ¿cierto? Él le llama malo, porque no es solamente malo el que comete pecado de adulterio, fornicación o roba, no. Hay una manera de ser siervo malo, o sea, sirve al Señor, pero con esa hipocresía para con las personas. Ya delante del Señor se cree ver santo, pero delante de los consiervos muestra su cobre y todo el mundo lo puede oler lo carnal que se ve. Y dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, hablando de conducta, de moral, que eso es lo que más en este momento avergüenza al cuerpo de Cristo. ¿Ya? Cuando nosotros miramos ministros o líderes o gente que está compartiendo el liderazgo con un pastor o los pastores, y de verdad su vida moral, lo que testifican sus hechos de palabra y hecho, es que de verdad se parece más a un impío que a una persona que sirve al Señor. Entonces vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe. Esto no es en el futuro, esto es en la vida de esa persona. Y posiblemente muchos que me estén escuchando en este momento saben que esto les pudo haber pasado. Saben que decisiones erradas de comportamiento, de lenguaje o de hechos causaron esto que va a narrarse aquí. Y vendrá el Señor de aquel siervo, porque el Señor no lo llama pecador, no, le ha servido al Señor por años, pero se descarrió. Comenzó a hacer las cosas que no debería de hacer, tomar decisiones equivocadas. Entonces vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará
severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esto no es que ya llegó el juicio final a esta persona. No. ¿Por qué? Porque lo que el Señor hace es que públicamente le va a enrostrar delante de sus consiervos, que son los hijos del Señor, su mal comportamiento. Y cuando habla de azotar, ay, si yo te digo la palabra completa, los religiosos me van a estar tirando vara de donde están sentados. Ay, Señor, bendícelos y cámbiale su manera de pensar y ilumina los ojos de su entendimiento, ¿cierto? Y lo azotará severamente. Ese azotará severamente no solamente tiene que ver con cuestiones de salud, sino económicamente, en su matrimonio, en sus hijos, en la relación con las personas. Puede hasta perder ministerios o estar derrumbándose los ministerios por causa de que el Señor está azotando por tu mal comportamiento de años pasados. Y entonces no es que el Señor te va a destruir, no, es que te está a ti, en diferencia de aquellos que no van a tener arrepentimiento, una oportunidad nueva de hacer las cosas como siervo, no como el dueño de la obra, no como el capataz, el zápata que está diciendo cómo es las cosas y para dónde van y cómo quiere, pero que todos saben que son tus deseos, los deseos carnales tuyos los que se están imponiendo. Entonces el Señor viene y dice que te azotará severamente y te asignará un lugar con los hipócritas. Bueno, yo no sé si me dará el tiempo para explicar esta palabra, pero pues si tú sabes lo que es un hipócrita, ya es alguien que aparenta ser algo que no es. Es alguien que está cobijando, camuflando, haciendo ver las cosas desde un punto de vista cuando la gente sabe que se está portando como un hipócrita. Trataré en el próximo segmento traerte una palabra clara sobre lo que dice el hebreo y el griego de esto, más acuñar cualquier cosa que el diccionario bíblico tenga. Y dice que en ese momento que él está siendo azotado por sus malas decisiones, allí será el llanto y el crujir de dientes. Eso es aquí en la tierra, eso no es que te va a pasar en el cielo, ni es tribulación al final, no, 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 no. Esto es un castigo en tu vida mientras vives en la tierra por no haber sido un fiel siervo, sino un infiel siervo al Señor. Pero se me acabó el tiempo, mis muchachos. Vean las escrituras, profundícenlas, ya ustedes pueden tener la luz sobre lo que el Señor les quiera decir sobre esto. Y pues nos vemos el próximo lunes. Seguiremos con esto porque es la parte que nos ha tocado vivir en la restauración de todas las cosas en la iglesia que hablan hechos. ¿Ya? Y pues les deseo lo mejor. Muchos países están celebrando mañana el Día de Acción de Gracias. No lo conviertas en una oración de 5 minutos y el resto es comida y pasarla sabroso y estar hablando cosas que no se deben hablar o alcoholizándote o haciendo droga, porque hay cristianos que lo hacen, ¿ya? No, dedica un tiempo desde la mañana, conságrate al Señor. Si este país declaró hace muchos años hacer este día de acción de gracias para el Señor, da gracias. Es lo más, es el olor más fragante que se recibe en el cielo. Cuando un hijo o una hija comienza a dar gracias, aún por lo que ya ha recibido. Y cuando tú llegues a comerte tu pavito, tu lechón, tu gallina, no sé lo que has preparado, te la comes delicioso, sin tener que preocuparte por la oración de 5 minutos
porque ya has estado todo el día meditando, reflexionando y dando gracias. Bueno, mis amados, los espero el próximo lunes para seguir con las cosas maravillosas. Estas son las demandas espirituales. Ahora van a venir las palabras de lo que Dios desea hacer con los que caminen en fe, no que sepan de fe, para estos tiempos difíciles y complicados. Te vas a gozar. Padre, te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo y gracias Espíritu Santo porque tú eres fiel. Tus palabras están allí. Ilumina el corazón de mis hermanos para que a ellos les dé la sabiduría y la revelación de cada palabra que ellos lean o escuchen. Amén y amén.